Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están en casa? Vamos a dedicar el programa de hoy viernes a tomarle la temperatura a la campaña electoral. Tenemos un Martínez con su Facebook, con su evocación a los sustos, entre comillas. Tenemos por otro lado un Luis Lacalle Pou que va cerrando la coalición, supuestamente. En fin, bastante para debatir. Pero antes, un tema que no porque no lo hubiéramos tratado antes pasó desapercibido. Lo que ocurrió el domingo. El intento de robo al PESMA, ¿no? Donde están los explosivos del ejército. A ver, no es cualquier lugar, porque hace un tiempo que venimos asistiendo a intentos de robo, o cuando menos de generar ruido, en distintos destacamentos militares. Tanto es así que se ha reforzado por parte del Ministerio de Defensa con perros, con guardias, con equipamiento, ¿no? Determinados predios. Ahora, esto tiene una característica que da para, por lo menos, ponerlo sobre la mesa y debatir sobre eso. Esto es lo que pasó y lo que decía el propio Bayardi, mira. La planta de explosivos del ejército está en el kilómetro 2 de la ruta 56 en Florida. En la noche del domingo, 3 desconocidos intentaron entrar y fueron detectados desde la garita de vigilancia que está en el batallón de infantería número 15. Esas personas fueron avistadas, se les dio la voz de alto, se hicieron disparos intimidatorios al aire y se fueron. Eso aparentemente se dice que también hubo un dron sobrevolando la zona y se dio inmediatamente de que esto se ocurrió, se dio cuenta a la policía y será la policía la que termine de llevar adelante la investigación. El ministro está a la espera de una investigación interna que ordenó el comandante del ejército. Dijo que la custodia de predios militares no se ha reforzado como consecuencia de este incidente. Se mantiene la guardia de los perímetros que se estableció en el año 2016, cuando se produjeron algunos intentos de robos de armas. Bien, este podría calificarse como un episodio más de intento de robo en un predio militar. ¿Qué iban a robarse? Hablamos de 3 personas y de un dron. ¿Esto es una organización? ¿Qué hay detrás de este episodio? ¿A qué te huele? A desorganización, todo lo contrario. A ver. Y porque es muy extraño en realidad, ¿no? Porque un dron para volar en la noche tiene que tener por lo menos una mira nocturna, es decir, es un aparato de tecnología avanzada. No lo tiene cualquier delincuente. Si no, no puede volar de noche, eso es muy sencillo, porque además no capta ninguna imagen. Y lo segundo, o sea, en sentido contrario, me parece muy improvisado todo eso de aparecer 2 personas por un lado, otra por el otro. ¿Para qué además? Porque después, en el supuesto caso de que hubiesen logrado Hubieran volar, entrado, ponele. hubiesen sí. entrado. Yo estuve buscando algo de material ahí en el ejército y mirá lo que dicen. La zona de polvorines donde están los explosivos se encuentra excelentemente reforzada con tejidos de doble cerco, focos LED, cámaras infrarrojas, sensores de movimiento y varias cerraduras herméticas, además de custodiado permanentemente por 2 batallones. Que en ese caso supongamos que está un poco menguado por el hecho que el personal estaba participando del acto la jornada electoral del 27. Pero me resulta muy extraño realmente, porque por otra parte los explosivos que allí se fabrican están básicamente en obras de la construcción, en canteras, es decir, me parece, no estoy dando la idea a nadie, pero es más fácil ir a robar explosivos a la cantera que meterse dentro de un batallón. Bien, pero podemos coincidir con la palabra extraño. Vamos a jugarla un poquito más, ¿no? Vamos a buscar adjetivos que se acerquen un poco más a una opinión, porque extraño es improvisado. Es facilongo, ¿no? ¿Improvisado? Sí, a ver. Voy a complementar lo que dijo Pepe. Para mí es extraño, es improvisado, pero es premeditado y la elección del día demuestra que alguna cabeza estuvo ahí funcionando, porque justamente se hizo en un día donde... ¿Hubo un intento desestabilizador? No, yo no creo que sea desestabilizador. Yo creo que lo que se buscó es, a través de un dron, buscar imágenes para ver por dónde se podía robar. ¿No era el día ese que iban a robar? Pero para mí, no sé si para mí era el día, justamente, porque estaba todo el mundo desprevenido, estaba todo el mundo en otra cosa y con la guardia baja. Entonces, eso es lo que me demuestra de que fue algo planificado, pero con muy poca inteligencia. Bien, ¿pero por quién? ¿Por 3 locos? ¿Por 3 inadaptados?
hay un ¿Qué hay? sinnúmero de ¿Algo se está teorías, gestando en ¿no? este país que va a andar con bombas? Digo, por favor, ¿de qué estamos hablando? Hay organizaciones criminales en este Sí. país que están operando de hace tiempo, digo, que sale en la prensa casi todos los días, que lógicamente buscan, están ávidos de tener armas. Explosivos. Explosivos, o metralletas, en fin, no sé, eso habría que preguntarle a ellos exactamente qué es lo que querían. Pero no es nada improvisado esto. Que vayan con un dron, que lo están operando, que 3 personas intenten entrar y en la noche, sabiendo que la seguridad era menor que cualquier otro día, de improvisación no tiene nada. Después que puedan cometer el hecho es otra cosa, pero es un hecho grave, no es nada improvisado esto. ¿Ale? Bueno, la verdad, yo sé que acá tenemos que decir cosas sobre distintos asuntos, pero a mí no me sale mucho para decir... ¿No te parece importante? No es lo que dije. Digo que a propósito de un posible intento de robo, a mí no me sale mucho para decir. Lo único que me acuerdo es que, ¿cuándo fue? 10 años atrás, justamente entre una vuelta y otro, a uno le encontraron armas, ¿no? ¿Se acuerdan de todo aquello? Feldman. Bueno. Un arsenal. Hace 10 años, justamente. Bueno, está. Es el único aporte que hago. Y ahora, entre una elección y otra, alguien sugiere la posibilidad de que una organización criminal iba a robar en el seno del ejército robo de explosivos. Bueno, la policía investigará. A ver, Graciano. No es un caso aislado, no es la primera vez que ocurre. En febrero del año 2016, en la unidad de artillería de Trinidad, un soldado de la Guardia, con arrojo, con valentía, logró neutralizar un intento de robo. Fue una persona detenida, era una persona con antecedentes penales, fue sometida a la justicia. La verdad que no sabemos qué conclusión, no trascendieron mucho, por lo menos yo no estoy enterado de cuál era el propósito de esta persona que, repito, fue detenida, tenía antecedentes penales y había ingresado al predio militar y fue neutralizado por la Guardia. Recuerdo también el robo, creo que en una unidad de la Fuerza Aérea en el departamento de Durazno, de miles de proyectiles, que tampoco fue aclarado, tampoco se encontraron ni los responsables ni los proyectiles, por supuesto. Se han robado también de unidades de la policía, si no recuerdo mal, también algunas armas. Por lo tanto, son hechos ciertos, son hechos que, bueno... ¿Son los mismos que están atrás? Bueno, ¿cómo saberlo si la investigación no... Bueno, no, pero porque eso apunta a la pregunta si sospechás que o te parece que estamos hablando de una organización puntualmente criminal. O si son grupos muy separados, muy independientes. Perdón que te agregue algo, sí. Graciano. Fue una persona, un delincuente que lo que hizo fue robarle el arma de reglamento al soldado. A un soldado. No, sí, sí. Y es más, fue duramente recriminado públicamente por una persona que en ese momento comandaba el ejército, que era el general Guido Manini Ríos, hoy senador. Recuerdo exactamente sus palabras, dijo que el guardia estaba desprevenido, que no actuó con la profesionalidad del caso. Yo estuve, por una razón profesional, a raíz del libro que yo estaba escribiendo en ese momento, estuve conversando con oficiales que habían servido en esa unidad militar en ocasión de ese asalto. Bueno, ellos tenían otra versión de los hechos. Sinceramente no recuerdo las palabras del general Manini Ríos en ese momento, pero sí me quedaron grabados los testimonios de los oficiales de rango medio y algunos de rango superior que estaban sirviendo en ese cuartel en ese preciso momento. De todas maneras, yo creo que lo que importa acá, los hechos que son claros, es que en más de una ocasión se ha desafiado por parte de delincuentes, no sabemos a quiénes responden ni si están organizados, se ha desafiado a las unidades mejor pertrechadas en materia de defensa y de seguridad del país, como son unidades del Ejército y también de la Fuerza Aérea. Bien. Ese me parece que es un dato importante. No se llega a ese nivel de desafío y de temeridad en aras de hacer una broma o de probar la propia valentía. ¿Hay fines políticos detrás de estos movimientos? No sería responsable de mi parte, por lo menos, afirmarlo. ¿Qué pensás, Alfredo? Que es muy fácil caer en el tema de las conspiraciones que están atrás de esto. Si es una organización profesional la que estuvo atrás de esto, la verdad medio chapucero, ¿no? Porque una organización criminal profesional hace lo que hicieron en el banco acá cerca, frente al Palacio Legislativo. ¿Se acuerdan cuando robaron, que bajaron con armas pesadas, no sé qué, balearon? Y eso eran organización criminal profesional en serio, muy bien planificado, se llevaron la guita,
y realmente tuvieron éxito en su objetivo. Lo de acá es que, ¿qué vamos a estar pensando? Que hay gente que está preparando... ¿Es una desestabilización de quién? A ver, de la derecha que quiere comprometer al gobierno y a la izquierda, diciendo, mire, no pueden, no controlan a nadie y no sé qué. O de los tupas que capaz están rearmando para hacer una revolución. Bueno, me parece que es un poquito fantasioso pensar en conspiraciones políticas. Yo creo que desde ese punto de vista todos podemos caer fácilmente en ese tipo de análisis. Me parece que no tiene ningún tipo de asidero. ¿Que el hecho exista? Sí, sin duda existe. Ahora, con la guardia tan baja no estaban porque evidentemente el soldado repelió el ataque, ¿no? Es decir, ese día estaba con la guardia bastante alta porque un solo soldado, aparentemente que estaba en la garita, tiró al aire y no pasó más nada. Yo creo que son delincuentes o muy poco profesionales o no sé qué estaban haciendo ahí, pero... O pueden estar midiendo el grado de seguridad también, ¿no? Ojo. ¿Para qué? ¿Para llevarse explosivos que, como dice Pepe, los pueden robar una cantera mucho más fácil? No sé, eso no lo sabemos, pero pueden estar midiendo el grado de seguridad también para después ver cómo operan. A ver, nos está acompañando... ¿Para qué? ¿Robar armas? Nos está acompañando un especialista en temas de seguridad, que es Edward Hoffman. Gracias por estar aquí con nosotros. La primera de todas las preguntas, ¿es disparatado pensar o abonar alguna teoría conspirativa en el contexto de la campaña electoral? Yo tomé conocimiento el domingo mismo de las elecciones, ¿no? O sea, y después empecé a verificar y a medida que iba verificando, la información se fue haciendo más secreta. ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que algún grado de veracidad iba teniendo la información, ¿no? Porque el tema es que el propio ejército o el propio ministro de Defensa el jueves reconoce que hubo este problema, ¿no? O sea que hubieron una cantidad de etapas hasta que el ministro reconoció que hubo este ingreso, que al principio yo pensé que era uno más de los tantos que se da en cualquier unidad militar. Sí. Pero lo que pasa es que me llamaba la atención el dron. ¿Y por qué el dron? Como dijo Pepe, el tema es que el dron ese no es un dron amateur, un dron que utiliza un niño, ¿no? Es un dron con una tecnología. Aparte, el vocero del ejército dijo, el dron es un dron con alta tecnología. También tenemos que pensar que se dijo, por parte de las autoridades, que eran 3 individuos que quisieron ingresar. Ninguno de los 3 tenía el comando del dron, o sea que había otra 4ª o 5ª persona que podía estar operando ese dron, ¿no? ¿Con qué finalidad o con qué propósito? Digo, sería bueno investigarlo, ¿no? Porque podía ser para entrar y robar el arma del centinela que estaba ahí, para medir los tiempos de respuesta, a ver qué tiempo de respuesta tiene el ejército frente a estas situaciones. Pero si fuera eso, va a elegir justo un día donde hay campaña electoral y se sabe que hay baja guardia, se va a encontrar con que está todo mucho más reforzado cualquier otro día. Claro, ese es el tema, pero suena improvisado porque si era para tomar fotografías o alguna otra cosa, lo hace solo el dron, ¿no? No tienen por qué ingresar estas 3 personas. Aparte, como dice Pepe... El protocolo que dice, el soldado que dispara los tiros al aire, ¿debió disparar al aire como lo hizo o debió disparar a los cuerpos? No, debió disparar. El tema es así. O al dron, sí. Cuando es un lugar descampado, ¿no? O sea, que cuando el centinela ve que quieren ingresar, lo primero que debe hacer es dar aviso al capitán de servicio. Y a su vez el capitán lo que hace es llamar al 911, el primer contacto, la primera respuesta de la policía. Ahora, cuando utiliza el arma, el fusil de reglamento, ya ingresó al predio militar. Y lo primero que se dice es disparos al aire y después sí disparos a la persona. Ah, bien, o sea, hay un protocolo. Hay un protocolo. Es más, si ingresan la persona, roban algo, el centinela o el soldado se pone a delitos militares, ¿no? Que es algo que tenemos que... O sea, si realmente utilizó el fusil, es que realmente las personas ingresaron, porque hoy en día ningún soldado utiliza el fusil. Bien. ¿No? Usted lo que plantea desde el comienzo de su respuesta da a entender que abonaría, en principio, una de estas teorías conspirativas, ¿no? De que se tratara de alguna organización, sea de izquierda, sea de derecha, con fines políticos, por el tema
del dron que le da cierto, bueno, no es un episodio común, ya lo está enmarcando en una suerte de organización, ¿no? Y también hace referencia a que le llama mucho la atención la reserva que tuvo el ministro Bayardi. Ahora, ¿no es normal que cuando se trata de asuntos militares prime una reserva? Pero ha pasado que han robado a los centinelas el fusil y a las pocas horas prensa del ejército saca un comunicado diciendo en qué situaciones se da, o la propia justicia o la policía mismo dice qué fue lo que ocurrió, ¿no? O sea, llamó la atención. En cualquier caso, ¿a usted le consta que en el mundo sea un interés abastecerse de explosivos para, por ejemplo, organizaciones narco, o por lo general tienden a tener una filosofía mucho más política, este tipo de organización, si es que hay una organización? No, puede ser organizaciones políticas o organizaciones narco. Digo, el primer comando capital voló medio tesoro de Prosegur en Paraguay, ¿no? Utilizando explosivos, ¿no? O sea que hay organizaciones criminales que utilizan el explosivo para cometer determinados ilícitos o determinadas situaciones, ¿no? El famoso comando capital, ¿en qué quedó? Que fue noticia un día y sigue, si bien lo que ha hecho el gobierno brasilero es separar a los cabecillas que están en las cárceles y mandarlos a otras cárceles, se ha como tranquilizado en el sentido que no hay acciones tan violentas como se notaba y la prensa lo mostraba, ¿no? Bien. Alfredo, después de escuchar a Hoffman, ¿cambias en algo tu perspectiva? ¿Te parece una soncera pensar que podríamos estar en un escenario, Dios no quiera, ¿no? No, yo sigue habiendo... De espíritu tan antidemocrático, quiero decir, ¿no? Claro, sí que sigue habiendo poca información y no le veo demasiado, más allá de que sean organizaciones criminales, yo descartaría de cualquier símbolo la cuestión política. Me parece que no estamos en eso. Y si hay una organización criminal, son medio chapuceros igual, porque 3 personas... Para ocupar un regimiento, para entrar en un regimiento, tenés que tener una fuerza interesante, ¿no? Es decir, si hubiera habido otro episodio grave, uno lo podría interpretar como que fue un distractor y en realidad ocurrió un hecho mucho más grave en otro lado, pero no pasó nada el domingo. O sea... el tema es que acá hacemos la especulación, pero ¿qué pasa? Hubo una reacción pronta del centinela, ¿no? Porque capaz que hubiesen seguido y hubiesen llegado a ese cerco perimetral, esa cámara de televisión que hay, y ahí capaz que... Pero bueno, que tenían una logística, tenían, ¿no? O sea, que por un lado presentaban un grado de profesionalismo... ¿Y si el punto no era robarlo, sino explotarlo? Otro punto, otra hipótesis. Y entonces, porque si esa hipótesis, entonces tendría otra, entre líneas tiene otra valoración. Hay varias. ¿Esto es contra quién, entonces? Lo que pasa es que ahí ya entramos en un tema de desestabilización. Ya es diferente, claro. Yo creo que acá es más un tema criminal que otra cosa. Si no entramos, podemos entrar. Una Claro. intencionalidad política que no habría que descartarla, pero... Bueno, pero Alfredo la descarta. ¿Tú no la descartarías? Yo no la descarto, pero por los elementos que hay, abre un abanico de posibilidades. ¿Puede ser una cuestión interna del propio ejército? No, tampoco. ¿De las fuerzas militares? ¿De cabildo abierto? No. Pregunto. Me parece, me parece que estamos entrando en un terreno ya muy complicado, pero a mí me gustaría señalar, no sé si llamarle duda o perplejidad, si ustedes quieren, a la hipótesis que tú señalabas. ¿Cuál? ¿Es posible que el propósito haya sido explotar y simultáneamente se agregue a esa hipótesis intencionalidad política? Me parece que hay que tener mucho cuidado. Suponiendo incluso, aceptando incluso la hipótesis, que habría que investigarla, de que lo que se quería hacer un atentado con explosivos utilizando el dron y los propios explosivos que estaban en la unidad, vincular eso con la política en el siglo XXI, en el 2019... Aún cuando estamos en campaña electoral. En Uruguay. Bueno, yo la palabra política la uso para otras cosas. Sinceramente, atacar una unidad militar con explosivos y meter la palabra política en el medio, para mí política es convivencia democrática, es discurso, es debate, es intercambio. Ahora, si empezamos a hablar de armas, de explosivos y le ponemos la palabra política,
sinceramente, no es el terreno que a mí me gusta pisar. Es un terreno minado por utilizar Exactamente, es un terreno minado. Entonces, vincular este tipo de delitos con armas, con explosivos, con la política, el Uruguay tiene una historia bastante triste en el pasado sobre estos temas y me parece que no sería bueno ni siquiera alentar esos fantasmas, ni siquiera alentarlos. Apoyándome en lo que dice Graciano, yo recuerdo que precisamente hace 10 años le encontraron a un tipo un arsenal y las especulaciones políticas fue lo que hubo. O ya nos olvidamos de eso. Nunca se supo dónde salió ese arsenal, bueno, justamente lo primero que ocurrió fue, esto es de aquellos que quieren esto. Y yo no me olvido. Pero son cosas diferentes. Bueno, no. Lo que hubo es, apareció un arsenal y hubo especulación. Y a propósito de explosiones, yo recuerdo, y no demasiado atrás, aún en democracia, en los 90 y poco, comandos militares que hicieron volar estudios. ¿O ya nos olvidamos de eso? No nos olvidamos. O hay que preguntarle al doctor Sanguinetti. Ya no se lo podemos preguntar a Hugo Cores, que murió, ¿verdad? Que saltó por los aires su automóvil. ¿O nos olvidamos de eso? Tampoco podemos olvidar las denuncias de la periodista Urruzola. Entonces, volvemos a la política. No sé, yo creo que en un caso como esto, nosotros no podemos asignarle ninguna motivación política ni de signo político. Pero descartarlo, no sé. Pero en el caso de los explosivos, y está bien que haya recordado Alejandro el episodio, y ya que estamos recordando, en plena democracia, el atentado en el buceo contra la señora Maceo. Voló por los aires su casa, 2009. Voló por su casa, había llegado una encomienda despachada en Tres Cruces a la familia de la señora, que era dirigente sindical del Hospital de Clínicas. Nunca se supo más nada. Un atentado con explosivos en plena democracia con resultado muerte. Y según personas con las cuales yo hablé en ese momento, los explosivos utilizados tenían mucha similitud con algunos de los explosivos encontrados en el arsenal de Feldman, que estaban preparados con, no sé cómo se llama, carritos o no sé cómo la denominación técnica, que aparentemente en situaciones de guerrilla urbana o de terrorismo urbano son muy usados. Entonces, si vamos a hablar de todo, hablemos de todo. Ya hubo atentados en democracia en Uruguay con explosivos y nunca se aclararon. No solamente los que menciona Alejandro. ¿Y eso no tiene política? ¿Eso no son mensajes políticos? Especulaciones hubo muchas. Hasta el día de hoy la familia y los amigos de la señora Maceo están pidiendo a la policía que esclarezca ese delito repugnante y nunca hasta ahora se ha presentado una hipótesis razonable de quién fue el autor y de cuáles fueron los motivos. Pero el tema del contador Feldman es muy diferente a este tema que estamos hablando. El contador Feldman era un particular que tenía un arsenal, vaya a saber uno para qué, porque nunca se supo eso. Particular, un particular con ¿Qué lo ha dicho? Pero ahí se puede... El tema es que en el vaya a saber entró cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera entró... No, Ulises, o ya nos olvidamos de todo. No entró cualquier cosa. Esto es... Ulises, por favor, esto es de estos que quieren lograr aquello. Claro, justamente estás diciendo otra cosa. Justamente estoy diciendo eso. Que 10 años atrás se dijo, en pleno balotaje, casualmente estamos en pleno balotaje, se dijo, mirá de quién será esto, no será para qué. Ay, chiquilines, por favor, yo qué sé, a lo mejor todos tomamos la pastilla de la desmemoria. Se ve que me olvidó tomarla. Es muy difícil asignar la intencionalidad. Y en este caso no conocemos el motivo. Y, es más, creo que deberíamos ser un poco más cuidadosos también con el tema de las palabras que utilizamos para definir este episodio. Aunque no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo Bayardi, pero no se trató de un ataque. No, es decir, no hubo disparos. Fue un intento de robo o un intento de ingreso en realidad. Exacto. Ahora, un intento de ingreso, ni siquiera de robo estamos hablando en este caso. ¿No? El tema es que no cualquier delincuente o no cualquier persona entra a un predio militar, ¿no? O sea, no es cualquier delincuente. Lo otro... ¿Pero qué quiere decir eso, Hoffman? Pero los delincuentes comunes no entran a un regimiento, a un batallón o a un grupo de artillería. No es. Al centinela. Al centinela que está en la... Pero no con un dron, pero con no con un tecnología, dron. eso es lo que trata de decir. No con un dron y no con el centinela, el soldado, identifica a 3 personas. Aparte, hace la descripción de las 3 personas. Y las 3 personas no tenían arma. Es otro elemento que llama la atención. El dron, es más, el centinela lo que dice es que las 3 personas, ninguna de los 3 tenían el comando del dron, ¿no? O sea que había otra persona más. El dron que tenía no es un dron cualquiera, es un dron de alta tecnología.
Si es de alta tecnología, podría estar desde 10 kilómetros o 5 kilómetros. Pero de la ruta 5. Porque de ahí hasta la ruta 5 hay 2 kilómetros más o menos de distancia. Con este episodio hay que preocuparse, horrorizarse o simplemente observarlo de afuera. ¿Me lo contesta después de la pausa? ¿Cómo? Ya venimos.